Shalom, mis hermanos, muy buenas noches. El Padre les bendiga. Transmite a esta hora 9 de la noche desde Caracas, la capital de Venezuela, en esta fecha del 31 de diciembre del año 2021, su hermano evangelista Joan Reyes. Quisiéramos a esta hora tomar una enseñanza, una reflexión para compartirla con el pueblo del Padre, ese pueblo que invoca su nombre, ese pueblo que busca su rostro, se humilla y va en oración a buscar la dirección del Padre. Quisiera que en esta hora me estuvieras acompañando a tus escrituras, ahí en el libro del profeta Isaías, en su capítulo 66, verso número 8. Voy a leer desde la Biblia textual, que es la escritura la que yo uso. Dicen de la siguiente manera: ¿quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? ¿Se dará luz a un país en un solo día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Pues apenas sintió los dolores, Sión parió a sus hijos. Quisiera colocarle el título: Mirando hacia la higuera. Es el nombre de la enseñanza que queremos impartir hoy para compartir con vuestros amados hermanos. Vamos a tocar el tema de la higuera en este momento. Está hablando el profeta Isaías en su capítulo 66, verso número 8, y habla sobre el nacimiento de una nación. Esa nación, simbolizada por la higuera, es la nación de Israel, o la nación de Israel, como lo traducen también algunas escrituras. Mirando en cuenta la profecía del profeta Isaías, también el espíritu de santidad nos trae a esta hora a memoria ese pasaje muy famoso que se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, específicamente el valle de los huesos secos. Los huesos secos eran ahí la nación de Israel. Y vemos cómo marcha el cumplimiento de la profecía, porque esta nación de Israel nace o se establece en su cumplimiento profético el 14 de mayo del año de 1948, con aproximadamente 650,000 judíos que se encontraban en esa área. Es allí, el 14 de mayo del 48, después que Gran Bretaña abandona militarmente el poderío, surge la nación de Israel. David Ben Gurión es el que anuncia al resto de las naciones el establecimiento de un nuevo Estado judío.
pero hemos comprendido a través de la revelación de las Escrituras que el tema de Israel siempre ha generado conflictos con sus vecinos. Ese mismo día del año de 1948, y van a disculparle el ruido de los fuegos artificiales por la fecha, vemos en ese momento que se levantan naciones árabes islámicas en contra del recién nacido Estado de Israel. Vemos allí participando a las naciones de Egipto, Jordania, Irak, Siria, el Líbano y Arabia Saudita, todas unidas para enfrentarse a un grupo de 650,000 judíos que se encontraban en el naciente Estado de Israel. Desde ahí en adelante, esta nación ha sido hostigada, perseguida por sus vecinos árabes islámicos. Recordemos que también hay una cronología, si podemos llamarlo de esa manera, que surge desde esa misma historia del 48 hasta esta fecha. Vemos guerras en contra del diminuto Israel, como la guerra de Suez en el año de 1956, la guerra de los 6 días en el año de 1967, la guerra del desgaste del año 68 al 70, la famosa guerra de Yom Kippur, el día más sagrado donde participa la nación judía en el año 73, y la guerra del Líbano en el año de 1982. Son guerras donde Israel se ha envuelta a través de la participación de sus vecinos. Una organización que mostró gran antisemitismo, odio hacia esta nación, fue la creada en el año de 1964, la Organización de Liberación Palestina, y que a partir del año de 1969 su principal líder, cabecilla, Yasser Arafat, tenía un pensamiento y un propósito para cumplirlo sobre esta nación, un pensamiento realmente antisemita, y era el desplazamiento hacia el mar, la destrucción del pueblo de Israel. Pero hasta hoy en día hemos visto el cumplimiento de las promesas del Padre que tiene para con esta nación. No se dormirá el que defiende a Israel. Hasta este momento, esa palabra en cuanto a una promesa del Padre con esta nación no ha caído a tierra. Es importante que a través del estudio o el análisis de las Escrituras podamos entender lo que es el propósito del Padre con esta nación en cuanto a su elección, confirmación y futura restauración. Y
vemos que hasta ahora, dentro del cumplimiento del margen profético, el Padre, en su poder soberano, ha ejecutado sus promesas para con esta nación. Quisiera leer aquí en el libro de Lucas, en su capítulo 21, verso 29, una escritura muy importante. Dijo nuestro Mesías Yeshua de la siguiente manera, y les dijo una parábola: mira la higuera y todos los árboles. Israel es el centro de la profecía. No se puede desligar al pueblo santo del margen de la profecía o del plan que el Padre ha trazado desde el antiguo hasta hoy con esta nación. Cuando Yeshua el Mesías le dijo a los discípulos: mirad la higuera y sus árboles, se estaba refiriendo en una exhortación que le hacía: tengan presente y estén vigilando, estén atentos a lo que va a surgir en Israel. Esa misma palabra en presente, futuro continuo, el Padre hoy nos la sigue diciendo, recordando a través del Espíritu de Santidad. Mire la guerra, mire los rumores que se van a generar ahí en donde está la higuera, ahí en el Medio Oriente, en esa región geográfica específicamente. Y es una región verdaderamente que para este tiempo es una zona cero, o como algunos teólogos hermanos también han dicho, que el Medio Oriente es una olla de presión que puede estallar en cualquier momento. Y siempre lo hemos visto así. Desde el 48 hasta esta fecha, siempre el Medio Oriente, la nación de Israel, está presente en los medios de comunicación, los noticieros, los periódicos, las redes sociales ahora en este tiempo, y en boca de muchos creyentes de la fe y hasta de inconversos. Gente que todavía no ha llegado a los pies del Mesías, que pregunta: ¿qué está sucediendo allá en el Medio Oriente con Israel y las naciones que están a su alrededor? Hemos entendido a través de la historia que también hay una historia antisemita. Siempre se busca un culpable. Y los medios de comunicación amarillistas son muy hábiles para tergiversar la historia, para tergiversar la noticia, para tergiversar los acontecimientos sobre lo que sucede allí en esta región geográfica. Vemos este año 2021 un evento bastante marcado allí en cuanto a la región del Medio Oriente entre Israel y el grupo islámico terrorista Hamas,
o Hamas, financiado por la nación de Irán. Como en el mes de mayo de este año del calendario gregoriano que está terminando hoy, lanzó en contra del diminuto Israel 3.150 cohetes en dirección hacia esa pequeña nación. 3.150 cohetes, donde el sistema de defensa, cúpula de hierro, principal arma de defensa de la nación judía, trabajó al 90%, neutralizando muchos cohetes que venían lanzados por este grupo de terroristas. Es muy parecido tanto los acontecimientos del año 2021 y también los que se ejecutaron en el año 2014, donde desde la Franja de Gaza, este grupo terrorista de Hamas lanzó un ataque de 3.393 cohetes con dirección a Israel. Y en las dos ocasiones llamó mucho la atención que mientras Israel iba siendo bombardeada, iba siendo atacada por este acérrimo enemigo, la Organización de Naciones Unidas no se hizo presente, no manifestó nada mientras el Estado de Israel como nación se defendía ante estos ataques. Siempre la ONU, que atacan a la nación de Israel, no hay un pronunciamiento de cese al fuego. Pero cuando Israel, como nación y en derecho de defenderse, ejecuta su plan de defensa en contra de sus acérrimos enemigos, siempre la Organización de Naciones Unidas levanta un decreto de cese al fuego. Y como lo hemos visto a través de los amarillistas y de gente que no está metida realmente dentro del contexto de los acontecimientos que se ejecutan entre Israel y sus vecinos árabes, siempre salen culpando es a Israel. A mí en particular, y estoy muy consciente que también a un grupo de hermanos a nivel mundial le han preguntado sobre los sucesos ejecutados en el Medio Oriente. Y es bueno que en este momento el creyente tome conciencia de la exhortación que hace Yeshua el Mesías, porque es una palabra en presente, futuro continuo, que se lee en Lucas número 21, capítulo 21, verso 29. Mirá la higuera y todos los árboles. Y si usted la lee dentro de 5 años, siempre te va a decir, mirá la higuera y los árboles.
como creyentes de la fe en Yeshua el Mesías, estamos en la obligación de estar pendientes, de estar vigilando, atentos a los acontecimientos que se generan en Israel y toda la zona del Medio Oriente. También por allí hay pronunciamientos sobre la futura guerra entre la nación de Israel e Irán, que también está dentro del panorama de la profecía. Y es en estos últimos tiempos en el cual tenemos que tomar conciencia como creyentes, como lectores de las Escrituras, como siervos, como ministros, como doulos, de enfocarnos en lo que ahí sucede. Es en el Medio Oriente, es allí, en Israel, donde se ejecutarán los últimos acontecimientos de la historia. Es a la nación de Israel, allí en Jerusalén, donde nuestro Mesías y Salvador, Yeshua, vendrá por segunda vez. Es allí, en la región del Medio Oriente, donde se ejecutará esos acontecimientos relacionados con el antimesías o con el anticristo, como muchos creyentes también lo llaman. Es ahí, en el Medio Oriente, donde se ejecutará las guerras de Gog y Magog y Armagedón. Es ahí donde nuestro Mesías nos dice: en este tiempo estemos vigilando, estemos pendientes de los acontecimientos proféticos que faltan por cumplirse y de todo lo que se está generando en esta región geográfica del Medio Oriente. Hasta este momento dejo esta reflexión para que estemos atentos cada día que pasa sobre lo que acontece en el Medio Oriente. Que el Padre me le siga bendiciendo y que el Padre haga resplandecer su rostro sobre sus escogidos para salvación cada día. Shalom. Se despide su hermano Joan Reyes. Que tengan muy buenas noches.